Les habla Alexandra Mulino, investigadora del CELAR, adscrita con la línea de investigación La reconstrucción de la memoria sociológica general y de la educación venezolana, siglos XIX y mediados del XX. Aprovecho este valioso espacio que nos ofrece la FILBEN a fin de exponer un resumen de mi ponencia titulada Algunas reflexiones sociopedagógicas en el marco del siglo XXI, en torno a dos aspectos medulares, la venezolanidad y el Estado comunal. A continuación paso a su lectura. El actual gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, aspira a instaurar el Estado comunal, forma de organización político-social fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobiernos comunales con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista, la célula fundamental de conformidad del Estado comunal es la comuna. En torno de esta definición jurídico-política, aspiro a exponer algunas tesis de carácter sociopedagógicas y culturales con la pretensión última de erradicar, a través de una sustancial transformación curricular, las reminiscencias coloniales y neocoloniales expresadas en las relaciones sociales y políticas que aún permean la conciencia social e histórica de algunos actores que conforman las instancias del poder popular, constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal, consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular. Con grandes excepciones, como lo es el caso de la Comuna Socialista El Maizal, entre otras fructíferas experiencias, buena parte de estas organizaciones, básicamente agregadas a través de los consejos comunales, en sus prácticas evidencian serias desviaciones político-ideológicas como consecuencia de los substratos culturales que los permean. Es decir, la cultura popular debe diferenciarse de la cultura lumpen. Esta última como expresión de las culturas del latifundio y de las transnacionales petroleras estadounidenses que las atraviesan y conforman. En consecuencia, en esta nueva década del siglo XXI, en la tierra del libertador Simón Bolívar, urge identificar esos elementos estructurales que determinan la acción social, valores, normas, roles, estatus y colectividades, con la exigencia de plantear una revolución pedagógico-curricular que deslastre a la venezolanidad de las deformaciones socioculturales que reproducen los intereses de los grandes capitales de Occidente. Con lo expuesto, intento evidenciar que la estructura pedagógico-curricular venezolana en los distintos niveles del aparato educativo debe, en primer término, conocer los rasgos antropológicos creados por los estados coloniales y neocoloniales que jamás podrán ser aniquilados a través de las consideraciones pedagógicas y educativas foráneas. Por ejemplo,
Las propuestas de Herbert Spencer, Jacobo Rousseau, Edgar Morin, Enrique Dussel, Ramón Grossfogel, Humberto Maturana, John Dewey, entre otras figuras descollantes, carecen de la capacidad explicativa y comprensiva de los planteamientos endógenos descolonizadores de Simón Rodríguez, Cecilio Acosta, Luis Antonio Bigot, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Miguel Acosta Saigne, Ali I, Federico Brito Figueroa, Rodolfo Quintero, entre otros, que efectuaron estudios intrahistóricos a fin de vislumbrar la venezolanidad como problema en pos de la liberación nacional. De esta manera, al fundar una nueva racionalidad pedagógico-curricular, el educador descolonizado, a diferencia del neocolonizado, podrá reconocer las dimensiones socioculturales alienantes de la ontología social compleja venezolana. Así, la cosmovisión lumpen, que abarca también a los sectores pequeño burgueses y burgueses, chauvinista y egocéntrica, será sustituida por los valores de la venezolanidad que tengan como referentes el nosotros como norte político a seguir. Por ende, alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista debe primero superar la antítesis deformada que impide la concreción de una síntesis histórica verdaderamente bolivariana. Llegado a este punto, considero oportuno exponer algunas tesis que promuevan el debate en torno de tan álgido tema, el problema de la venezolanidad y el Estado comunal. Puntualizaciones para la discusión. Tesis 1. Fundar un Estado cuyo poder será ejercido directamente por el pueblo pasa necesariamente por una revolución pedagógico-curricular que destruya los vestigios coloniales y neocoloniales que todavía reglan en buena parte las relaciones sociales. Tesis 2. En la conciencia social falseada, las huellas coloniales se evidencian en la concepción del mundo heredada por la relación perversa entre el capataz y el peón, el amo y el esclavo. De este modo, el caciquismo trata de un valor que torna norma el abuso, la trampa, la exclusión y la subjetividad, conformándose grupos que devienen mafias bien organizadas y a contrapelo del bien común. Tesis 3. En la dinámica social, los residuos neocoloniales se prueban en el afán de consumo suntuario y en la necesidad del ascenso social por cualquier medio. La corrupción es un buen ejemplo de ello. Tesis 4. La escuela como aparato ideológico del Estado reproduce los valores y las normas dominantes de un sector de la clase en el poder. En este caso, el gobierno bolivariano, aunque todavía lucha por su legitimación, básicamente económica, debe indiscutiblemente implosionar, destrozar las culturas del latifundio y del petróleo por medio de una revolución pedagógica y curricular cuyo centro sea la cultura popular, pero no en términos folclóricos,
sino valorativos. Tesis 5. La cultura popular debe comprenderse orgánicamente, es decir, trata de la base o el andamiaje sociocultural que debe conformar la conciencia social. Por tanto, es histórico-social. No debe confundirse la cultura del desclasado con la cultura popular. En última instancia, sea cual fuere la clase social a la que pertenezca un sujeto, será un lumpen en la medida en que carezca de conciencia histórica y de clase. Por ejemplo, o mejor dicho, ejemplo de ello lo encontramos en las acciones políticas de la ultraderecha criolla, en la corrupción y el burocratismo de algunos funcionarios públicos, tanto en los niveles bajos, medios y altos, en la indiferencia de muchos diputados, gobernadores, alcaldes, concejales, jefes de consejos comunales, de calle, oficialistas y opositores ante los problemas sociales, en vista de que no obtienen beneficio alguno al ayudar. El compadrazgo entre actores políticos, tanto de izquierdas como de derechas, con las mafias, etc. Tesis 6. Por ello, no habrá proyecto económico viable. Por ejemplo, las zonas económicas especiales, etcétera, sin un fundamento educativo, pedagógico, cultural e histórico que detone los cimientos quebradizos instituidos por el coloniaje español y estadounidense. Obviar este asunto implica desembocar en planes desarrollistas. Tesis 7. En suma, el Estado comunal debe instituirse una vez concretada esta cruzada nacional. De lo contrario, será demagógico y electorero su instalación, su fundación. Muy al contrario, se terminarán de conformar cogollos que reproducen de hecho la cultura de Juan Bimba. Muchas gracias por tan gentil atención. Aquellos interesados en la ponencia en extenso, estoy plenamente a la orden para el debate crítico y autocrítico. Nuevamente, muchísimas gracias.